Muy buenos días. Estoy iniciando la, la grabación del programa, del- de la clase, perdón, del día de hoy. Hoy empezamos el círculo de lectura, uno de mis grupos de estudiantes que es el segundo año C. Vamos a iniciar con ellos el círculo de lectura y estoy haciendo esta introducción al curso. Aquí ya va entrando una de las estudiantes. Empezamos. Hola Ashley, buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días, ¿cómo amanecen? Bien, profesora, buenos días. Uy, discúlpenme que es que tengo la... Ahora sí, que no me había fijado, como estoy en otra computadora, que tenía el audio bajo. ¿Cómo amanecen? Bien, profe, buenos días. Buenos Buenos días. días, profesora. Preparados para la faena. Ya viene entrando Rafaela, Blay Chávez. Buenos días, profe. Buenos días, mi amor. Bueno, son las 7:01. Vamos a empezar con lo referente a nuestro círculo de lectura. Está entrando Linet Yajaira. No la veo aquí, Linet. Ajá. Estoy viendo a Diego, a Rafaela. Ashley, tienes una foto. Muy bien. Vamos a empezar, Linet, hola. Vamos a empezar con los que están aquí para dar inicio al círculo de lectura. ¿Con quién empezamos? A ver. Todos no pueden a la misma vez. Todos no pueden. A ver, viernes que te quiero viernes. Está entrando Johannes. Viernes que te quiero viernes. Todos queremos irnos para la cama. A ver, muchachos. Winston está entrando. Ahí está Katherine, Winston. Rapidito, muchachos, si no yo lo llamo. Si ya ustedes saben que hoy tienen que hacer la presentación con respecto a la primera parte de su círculo de lectura. Rápido. A ver, Yo, profesora. Winston, Diego Jované. Diego. A ver, Diego, dime un momentito, voy aquí. Inicio del círculo de lectura. Hoy es 26 Sí, 26 de junio. junio, se fue ya el año. Bien, Juan, recuérdame tu grupo. Yo tengo ya registrado todo aquí, pero vamos más rápido. Que usted me vaya. Mabel Torres. A ver, Juan, tú Y estás con Mabel Torres y Sofía Rodríguez. Sofía Rodríguez. Perfecto. A ver, empezamos. Bueno, nosotros ayer nos reunimos y hablamos sobre el tema y hicimos la primera parte que eran como las preguntas que nos había hecho sobre quién es el autor y su personalidad. Esta parte nosotros como que Eran cinco, 4 preguntas, me parece. Ajá. Ajá, eran 4 preguntas. Bueno, la primera, usted nos explicó en el video de que había como que buscar la personalidad del autor. En este caso, el autor es usted, Julia Sáenz.
nosotros calificamos personalidad en base a sus estudios. Por así decirlo, investigamos su trayectoria y encontramos en internet, en diferentes páginas, que usted es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, con más de 20 años de experiencia, egresada de la Universidad Nacional de Panamá, docente de la Cátedra de Derecho Penal, escritora e investigadora distinguida del CENACYT. No sé si Doctora en esa, Derecho, yo soy doctora en Derecho. Ajá. doctora en Derecho, ajá, no sabíamos si esto era lo que teníamos que buscar. Fíjense, Este, qué bueno que hace la pregunta. Hace la observación, la pregunta habla de la personalidad. La personalidad no tiene nada que ver con la formación académica de una persona. La personalidad son los rasgos distintivos que explican el comportamiento del individuo. Esa es la personalidad. Bien, pero siga, Ované. bueno, la personalidad, esta era la primera pregunta de quién es el autor. O sea, la primera parte de la primera pregunta, de quién es el autor. Después nos pregunta cuál es la personalidad. Nosotros pusimos en esta respuesta: la autora plasma en la obra que el destino no tiene rumbo fijo. Este es cambiante y a medida que vamos creciendo, aprendemos de la vida y nos muestra en este primer capítulo que no podemos abandonar nuestros sueños pese a las adversidades que nos pueda presentar el destino o la vida. Como jóvenes tenemos una vida por delante y se nos plantea en el libro que tenemos un 50% de nuestro futuro que ya está escrito en nuestro libro de vida y otro 50% que depende de nosotros. La autora trata de transmitir con esto superación, lucha por lo que uno cree y convicción, que son lo que más nosotros notamos en la historia, ¿no? Que existe dentro de la historia mucha fuerza de voluntad y convicción y sobre todo no rendirse, ¿no? Sobre lo que uno quiere ser de más grande, ¿no? Ajá, ¿qué más? Y bueno, ya eso fue el análisis que hicimos ayer. La parte 2, el punto 2, identificar el movimiento literario. Si bien es cierto, este libro nosotros pusimos como respuesta. En este libro se pueden mezclar varios movimientos literarios, pero en el caso de nosotros dirigimos la obra en un sentido penal, en el cual nosotros podemos tipificar las figuras delictivas que están dentro de la obra. En el punto 3, sobre determinar la estructura de la obra, pusimos que la obra está compuesta en capítulos. Esta está desarrollada en un ambiente diferente. Cuando nosotros nos referimos a que es diferente, es porque no estamos acostumbrados a pasar este tipo de situaciones en nuestras vidas. También aquí en el tiempo donde se narra la historia, están normalizados muchos hechos delictivos que hoy en día son sancionados y que se encuentran regulados y tipificados en diferentes legislaciones penales. Y como última pregunta, sobre precisar el tipo de narrador, nosotros analizando la forma en que está descrito el libro o escrito, llegamos a la conclusión que el tipo de narrador de esta historia es en primera persona, debido a que esta cuenta la historia desde su punto de vista. El narrador en la historia expresa los hechos o sucesos de manera explícita descritos en la novela. Eso fue el análisis que hicimos de este primer capítulo del libro, ¿no? Ajá, yo al final voy a hacer unas explicaciones y voy a compartir pantalla al final, colocando aquí en la guía, porque quiero verlo hoy bien y comparto pantalla al final. Les dije que estoy en otra de mis computadoras porque mi Mac no sé qué anda con una turbulencia y entonces estoy en otra computadora aquí en mi estudio más pequeña. Continuamos.
y quiero esperar a que hablen para compartir pantalla y ir viendo todos los puntos, poner la guía. El siguiente, ¿quién quiere participar? Váyanme escribiendo en el orden los que quieren participar aquí en el chat del Zoom. Vi que levantó la mano Zulay. ¿Dónde está Zulay Chávez? Ya te vi, reina linda. Los que quieren ir participando me van escribiendo aquí en el grupo de WhatsApp, aquí en el Zoom, porque así yo les voy dando la entrada. Va ahora Zulay, después va Rafaela que levantó la mano. Escríbanme en el chat del Zoom. Así yo les voy dando la mano. A ver, Zulay, dime quiénes están contigo, reina linda. Ernesto Chen y Nayeli Cruz. Ernesto Chen y Nayeli. Sí. Ajá, adelante tú. Ok, en la primera pregunta, que es de quién es el autor y su personalidad, el autor es Julia Sáenz. Su personalidad, nosotros la describimos como de un carácter fuerte, respetuosa, amable, flexible, protectora, comprensiva, profesional e inspiracional. Tipificar el movimiento literario, nosotros vimos que esta obra tiene varios movimientos. Nosotros lo identificamos en el realismo y en el romanticismo. En determinar la estructura de la obra, tenemos como que el tema podría ser el empoderamiento de la mujer, el argumento sería la discriminación, el trama sería que habían dos mujeres o dos muchachas que no sabían que eran princesas, y el espacio sería Boca Ancha, provincia de Prosperidad, República Canalera. Y en precisar el tipo de narrador, dijimos que era narrador protagonista, porque el narrador habla en primera persona. Muy bien, Zulay. Dije que después iba Rafaela. Correcto, profesora. A ver. ¿Se escucha? Sí. Rafaela, ¿quiénes están contigo, Rafaela? Winston Fuentes, Edwin Benítez y mi persona. Edwin Benítez. Ajá, dale ya. Bueno, en lo que nosotros analizamos en la primera pregunta, ¿quién es el autor y cuál es su personalidad? El autor es la profesora Julia Sáenz, de acuerdo a lo que leí en la novela y por lo que he visto, porque no hemos tenido ese contacto estudiante-profesor más que por Zoom. Entonces podemos precisar que es una profesora bastante entregada, emprendedora, abnegada a sus estudiantes, entregada al deber de crear futuros abogados. De acuerdo a la segunda pregunta, identificar el movimiento literario que presenta la obra. Bueno, de acuerdo a lo que investigamos, y a lo visto, yo lo vi más por el tipo del romanticismo, ya que se emplea y se destacan los valores morales de la protagonista, y al posmodernismo debido a la forma tradicional escrita, ya que es una escritura bastante amplia para los nuevos lectores. Es libre de relleno, es bastante precisa, ya que son solo 6 capítulos, o sea que es fácil de leer, no demora ni 2 horas leyéndola, y bastante perspicaz. Y también creo que, de acuerdo al movimiento literario, creo que es bastante feminista, yo diría que bastante feminista. La tercera pregunta, determinar la estructura de la obra. De acuerdo también a lo que investigamos, es una estructura interna debido a que cuenta con una introducción primero de la vida del protagonista y sus personajes. Después viene acompañado de una forma primero vivencial, después viene una forma cronológica y después vivencial. La introducción destacaría en el momento en que la protagonista se presenta, está analizando lo que quiere ser en un futuro, hasta el momento de que las abuelas le cuentan la realidad de las cosas y le explican de dónde vienen. Y comienza como el aspecto cronológico del por qué están en ese punto de la historia. El nudo se determina al momento de su viaje al reino,
y las vivencias a sobrellevar un trono y sus estudios como una joven de 15 años. Y el desenlace sería en el fin de su vida, su descendencia, cómo fue sus últimos años de vida. Entonces volvemos al inicio. Está desarrollada en capítulos. Creo que la parte que más me marcó de la obra fue la parte donde ella se entrevista con el rey Basilio, creo que llamaba, y al verla entrar con sus atuendos africanos, se forma un prejuicio por su persona, pues. Y él le pregunta que cómo una joven negra ha llegado a un trono. Y ella le responde que por ser un hombre de Dios él creía en el diálogo y que era una joven osada. O sea, por eso digo que es una escritura de tipo feminista. En la siguiente, que creo, determinar la estructura de la obra es en precisar el tipo de narrador, que es el cuarto punto y último. El tipo de narrador lo ubico de dos formas: observador y primera persona. Y primera persona, es decir, protagonista. ¿Por qué? Observador porque la protagonista contaba todo lo que veía, no podía precisar los pensamientos de las personas, ya que era contada de su forma de ver los hechos. Y en primera persona porque era la narradora de su propia historia, ya sea real o ficticia. En algún momento de la historia se cuenta una historia del libro, se sigue manteniendo el tipo narrador protagonista, pero de parte un protagonista secundario que era la abuela. El libro es bastante ficticio, ya que muestra dos tipos de reinos. Ya no se sabe precisar si es de tipo antiguo, porque hoy en día muy pocos reinos tienen una monarquía. Y tiene de parte como realista, porque habla de la República Canalera, Boca Ancha, dos pueblos bastante diferentes. Entonces, a modo de lo que leí, diría que es una historia antigua. Listo. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? Todos no pueden a la misma vez. Oye, el viernes los tiene como así, como knockout, como si estuvieran a punto de esperar un tsunami. Profe, aquí está cayendo un diluvio, por eso no escucho casi nada. ¿A dónde? ¿Por dónde vives tú? Está lloviendo, Yo, está lloviendo. Len, Tocumen. En Tocumen. San Sí. Antonio. Está Profesor, en lloviendo la súper fuerte. En Chorrera también, profe. ¿Yocho a dónde? En Chorrera. Está lloviendo esto. Bueno, yo vivo acá en el Dorado, pero estoy viendo que está como gris el tiempo. Está como gris. ¿Por qué otro lugar está lloviendo? Así que como que eso viene caminando, ¿no? Viene caminando ese aguacero. ¿Usted escuchó las noticias que, bueno, es que yo, como veo mucho YouTube, estaba viendo un noticiero directo muy bueno de un doctor, Alex Bachman, y él estaba señalando que se esperaba un tsunami, parte de México y el Istmo Centroamericano, exceptuando a Panamá. Panamá no estaba, parece que en esa lista, y que el tiempo iba a estar afectando. Y así parece que está. A ver, muchachos, aquí yo tengo 21 participantes y solamente han participado 3 grupos, es decir, 9 estudiantes. ¿Qué pasa con los demás que yo voy llamando? Buenos días, profesora. A ver, Hidalgo, Luis. ¿Quiénes están contigo, Hidalgo? Yo estoy con el estudiante José González. José González, ¿quién más, hijo? Solamente él y yo trabajamos en grupo de 2. Ajá. A ver. ¿Y por qué ya no había más estudiantes? Ya todos tenían su grupo. Sí, profe, creo Está bien. que ya la mayoría tenía grupo, no sé. Está bien, hijo, a ver.
Empezamos. Luis, Diga, disculpe. empezamos, hijo, empezamos. Está bien, empieza. Ok. Los que quieren continuar me escriben en el WhatsApp del Zoom, que aquí lo tengo abierto. Ok, voy. Lo abro en el celular. Ok, en la primera parte. La autora de la obra es la doctora o profesora la doctora Julia Sáenz. En tanto a la personalidad de la profesora, podemos destacar que es una mujer muy preparada y comprometida con el estudio al derecho penal. Es una profesional en cuanto a su trabajo se refiere, ya que es una profesora comprometida con sus estudiantes para que mismos podamos entender cualquier punto o detalle sobre la materia de penal. A su vez, podemos decir que es una persona amable y cariñosa con sus estudiantes y que siempre se preocupa para que entendamos y busquemos diferentes maneras para poder aprender tal y cual son su canal de YouTube y su página web. Sigo, la 2. Ujú. Ok. En cuanto a movimiento literario, podemos llegar a la conclusión de que esta obra vendría siendo un realismo mágico literario, porque mezcla la realidad con toques de ficción. Más que nada se asemeja a lo que es el estilo característico de Gabriel García Márquez. Como estructura de la obra está dividida en 4 capítulos por 4 capítulos que llevan a una serie de títulos que son: 1, la historia de mi abuela Doña Salomé; 2, mi madre Cuanza y yo; 3, decidimos irnos a otro continente, a otro mundo; 4, mi vida y algo más. 4, el tipo de narrador. Consideramos que este narrador está en primera persona. Eh, ya que cuenta la historia de lo que la autora vivió y tuvo que pasar para llegar a ser abogada y cumplir su sueño. Segunda parte. Entre las figuras delictivas en la obra podemos mencionar, yo lo dividí fue en varios, en orden, no tan en orden en que aparecen en la novela, pero lo dividí así. Tengo 2 de discriminación, que sería: 1, el pueblo de Boca Ancha discriminaba a mamá mulata por ser adivina, llamándola bruja. En este caso es de discriminación y lo encontramos en el título 15, en el título. No, ahí tienes una confusión porque la obra solamente tiene 4 capítulos. No, sí, me equivoqué. No, pero estoy hablando a comparación con lo que es el Código Penal, lo encontramos. No, pero es que eso no tiene nada que ver en esta primera guía del círculo de lectura. Es la estructura de la obra, cómo está estructurada. Ok. Eso que ibas a tú hablar, corresponde ya a partir de la próxima semana, a la segunda unidad, a la segunda guía, perdón. Profesora, entonces creo que me equivoqué en esa parte. Yo lo hice de otra manera. Ok. ¿Ya terminaste? Sí. O sea, tengo Bien. más delitos, pero lo tengo igual. No, eso no era para ahora. Ah, bien. A ver, ¿quién puede seguir? A ver, Yocho, ¿qué te me hiciste? Aquí estoy, profe. Ok. Ajá, ¿cuál Buenos es tu días. grupo, Yocho? Mi grupo es Joel Torres y Jonathan Guerra. Jonathan Guerra. ¿Dónde está Jonathan? Aquí, profe.
A mí me pareció verlo. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Ajá, Jonathan Guerra. Tienes en la foto nada más. Voy, déjame un segundito. Esto, a ver, Joshua, dale. Ok, iniciando leyendo la obra, nos dimos cuenta que el autor era usted, la profesora Julia Elena Sáenz. El movimiento, la personalidad, era una persona muy dedicada a su profesión de abogada, pero más a su vocación como docente o como maestra o como un tipo de guía para enseñar a alguien. Era una persona muy amable, afable. eh, ¿Qué más? Era una persona también de carácter apacible, que poseía mucho desasosiego, perdón, sosiego. Eh, el movimiento fue un poco difícil de identificar porque nos íbamos más por el romanticismo clásico, pero al final nos decidimos por el realismo. La estructura es una novela en capítulos que posee 4 capítulos. También podemos decir, al principio hicimos como denominarla como una novela ligera, o después no nos decimos tampoco, pero solamente pudimos decir que era una novela muy, ¿cómo decirlo?, específica en lo que se leía, pues no daba tanta vuelta como otras novelas tan pesadas. Aún así hay novelas ligeras que nunca profundizaban, sino que había un poco más de contraste para darle tantas vueltas a la novela y hacerla un poco más larga y vistosa a la vista de los lectores. El narrador era en primera persona y también por la protagonista. Más. Mi compañero Jonathan encontró algo sobre el esoterismo, que sinceramente yo no lo podría explicar porque no conozco muy bien el término. A ver si mi compañero me ayuda. No, acuérdense que es uno por grupo. Solamente uno por grupo. Uno por grupo. Acuérdense que la próxima semana el que habló hoy ya no puede hablar, le toca a otro. Y esto le pongo la evaluación a todos. ¿Terminaste, Joshua? Sí. Antes de darle la palabra a Nayeli, yo quiero que Moisés Rodríguez se me ponga aquí. Quiero ver quién es Moisés Rodríguez, porque esta es la primera vez que él entra. A ver, Rodríguez, Moisés. ¿Salió? Es la primera vez que él entra. Él no ha entrado, él está aquí en la lista, pero no ha entrado a ninguna clase. Entonces yo quiero verlo, yo quiero saber quién es y que me explique el por qué no ha entrado nunca. Se salió. Se salió automáticamente. Yo estoy aquí pendiente y ya yo poco a poco me voy aprendiendo los nombres de todos ustedes. Y yo llevo el control de todo, ¿ah? Yo estoy aquí pendiente en lo que estoy. Bien, aquí le di Profesora, la a lo palabra. mejor le pasó como a mí la otra vuelta. ¿A cuál? A mí que me confundí de horario la otra vuelta y me metí en la clase suya cuando no era. Pero no, lo que pasa es que este muchachito está aquí en la lista de ustedes. No. Y él nunca ha venido, nunca. De hecho, yo le había puesto aquí retirado porque jamás ha venido. Jamás ha venido. Y tampoco le entregan asignaciones, profe. No, tampoco. Moisés Rodríguez tampoco voy a corroborar, pero yo lo hubiese tenido en la mente, porque hoy ustedes tienen que entregar asignación, acuérdense. Acuérdense que hoy tienen artículo de opinión. Y no. Bueno, seguimos, perdón. A ver, Nayeli y después de Nayeli, Ashley Marshall. Voy a poner esto para todos, para que todos puedan ver. Nayeli está en el grupo de Zulay, ¿no? A ver.
Sí, Nay- profa, lo que pasa es que cuando yo había entrado ya mi compañera había... Ay, tú no te acordabas, ya la tengo aquí. Entonces, a ver, Ashley, Buenas, profesor. En mi grupo está Line Garcés y Joanny Bisuete. espérate un momentito. Ashley, reembárchalo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Quién está ahí? Javi Sueti, ¿y quién más? Y Line Garcés. Ajá. Bueno, con respecto a la pregunta de que quién es el autor, hablamos de que la autora de esta obra es la doctora Julia Elena Sáez González, abogada y escritora, profesora de la Universidad de Panamá. Con respecto a la personalidad, nosotras escribimos de que más que nada es una persona amorosa, dedicada a sus estudiantes y una persona emprendedora. Y con respecto a la lectura, nos basamos en que hace de algún otro tipo un empoderamiento con el tipo al tipo de que el sexo, o sea mujer o femenino, no es un impedimento para cumplir sus sueños. Identificar el movimiento literario que presenta la obra. Dijimos que la obra tiene un movimiento literario narrativo y jurídico, pero también se da de que tiene un tipo de romanticismo y realismo. Determinar la estructura de la obra. La novela podemos apreciar que la autora la divide en 4 capítulos, introduciéndonos en el primer capítulo como la historia de mi abuela doña Salomé, que viene siendo la introducción a la historia que nos plantea la vida de Débora y los que desconocía. Entonces, desde ese punto podemos ver los siguientes capítulos. Los últimos serían más que nada el destino, y por lo último podemos plantear que este tipo de obra tiene una conclusión de un desenlace cerrado, ya que la autora nos explica detalladamente cada paso de la historia y cómo transcurrió su vida. Y adicional, es un tipo de obra que de alguna otra manera nos deja una enseñanza. También podemos decir que por otra parte esta novela cuenta con 78 capítulos. No. 78 capítulos, no. Páginas. A Esto precisar no es el el Quijote, no es el Quijote. A precisar el tipo de narrador, dijimos que es un narrador en primera persona, ya que la misma autora relata su vida. Gracias. Ajá. A ver, había Redmery. Acuérdense de escribir acá en el WhatsApp, porque así me queda grabado. A ver, Redmery. Sí, buenos días, profesora. Mi grupo está compuesto por Carla Jiménez y Laura Briceño, que no pudo asistir el día de hoy. Ajá. Sí, Laurita que está enferma. Ajá, dígame. Bueno, la autora del libro Abogado, Juez y Diablo es la doctora Julia Sáenz González, que cuenta con una personalidad a nuestro criterio, amable, flexible, responsable, organizada, estudiosa y amorosa. Consideramos que la lectura es una mezcla de romanticismo, realismo y naturalismo, pero que cuenta más con la segunda, que vendría siendo el realismo, ya que si bien es cierto, en muchas ocasiones expresa sus sentimientos y caracteriza al romanticismo, pero se centra más en narrar más a detalle todos los hechos de su historia. O sea, cuenta con una descripción detallada, que es la característica del realismo. La obra está estructurada en 4 capítulos. El capítulo 1 lleva el nombre de la historia de mi abuela Doña Salomé. El capítulo 2, mi madre Cuanza y yo. El capítulo 3, decidimos irnos a otro continente, otro mundo. Y el capítulo 4, mi vida y algo más. Consideramos que el tipo de narrador de esta obra está en primera persona, o también se le podría llamar narrador protagonista, ya que el que cuenta la historia es el personaje principal y recibe su punto de vista sobre todos los hechos. Muy bien, Redmery. Aquí, según mi cuenta, faltaría solo un grupo. ¿Cuál es?
Buenos días, profesora. El grupo Victoria Victoria. Rodríguez. A ver, espérate un momentito, Victoria. ¿Con quién estás, Vicky? Dígame. ¿Con quiénes son tus participantes? Ya empezó a tronar por mi casa, impresionante. Alexis Reyes y Carla Castillo. Alexis Reyes, Carla Castillo. ¿Dónde están? Carlita y Alexis, ¿dónde están? No están. Dale, Victoria. Ok, la autora del libro es la doctora Julia Sainz. En cuanto a su personalidad, podemos observar que es una persona de carácter fuerte, comprensiva y bastante profesional. En cuanto al movimiento literario, podemos observar el realismo y el romanticismo por la exaltación de sentimientos que podemos observar en el libro, y realismo porque podría ser una historia que puede pasar en la vida real. En cuanto a la estructura, está dividida en capítulos, en 4 capítulos. Y en cuanto, ¿cuál era el último punto? En cuanto, dame un segundo, profesora. En cuanto al tipo del narrador, podemos observar que está en primera persona, ya que es la persona quien está contando. Listo, profesora. Sí. Carla, ¿qué me quería preguntar? Veo que Carla levantó la mano. Aquí hay... Buenos días, profesora. Ajá. No era para exponer sobre lo de mi grupo. Ajá. ¿Quiénes están contigo? Carla Sánchez, que no pudo asistir hoy, y Catherine López. ¿Tú eres Carla qué? Fajardo, profesora. Ajá, la otra Carla, ¿cómo se llama? Carla Sánchez. Ajá, ¿y la otra persona? Catherine López. Ajá. La primera pregunta es, ¿cuál es el autor y cuál es su personalidad? El autor es la doctora Julia Sáenz. La personalidad es una persona amable, comprensible y muy empoderada. Sobre todo tiene un carácter fuerte, pero a pesar de eso es una persona cariñosa. Es una novela feminista en cierta parte, ya que Débora lucha por sus sueños, aunque sea 50% destino y 50% preparación. En la identificación del movimiento literario que presenta la obra, pusimos el movimiento literario, son las distintas corrientes, géneros o estilos literarios que se han dado a lo largo de la historia. Y pusimos movimiento vanguardista, ya que busca la revolución e innovación. En la determinación de la estructura de la obra pusimos conceptos y aspectos lingüísticos. En precisar tipo de narrador pusimos narrador testigo. Es aquel que narra desde el punto de vista de un personaje que no protagonizó los hechos, pero fue testigo de ello. Y narrador protagonista es aquel que, como su nombre lo indica, protagoniza los sucesos. Ajá. Ya, fíjense, las personas que no hayan expuesto esta primera parte, ya la otra semana no la pueden exponer porque la otra semana empezamos con la segunda guía. Yo voy a tratar de, bueno, ustedes ya tienen las preguntas para compartir la pantalla, pero quiero señalarle lo siguiente. Profesora, ¿por qué usted nos pone a que realicemos este tipo de análisis primero, si esta no es una clase de literatura?
sino una clase de derecho penal. La pregunta es la siguiente. Usted no puede leer un libro si no entiende primero quién es el autor. Lo primero que usted tiene que hacer para poder entender, por ejemplo, un código, en este caso el Código Penal, entender quién fue la comisión redactora, del código. Tiene que saber primero dentro de qué contexto histórico se diseñó ese código. ¿Quiénes fueron los diputados en esa época que se encontraba en el poder legislativo y que aprobaron este código? Incluso, ¿cuál era el grupo político que ocupaba el gobierno en ese momento? Todo eso es importante que usted lo sepa al momento en que usted va a analizar el código, antes de entrar a la lectura del código. Usted recuerda el primer artículo de opinión, ¿cuál fue? Identificar las escuelas penales presentes en el Código Penal. Bueno, estábamos ahí haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo ahora con la obra. Y tratar de entender el porqué del contenido del código. Eso nos va a ayudar al momento en que analizamos la obra, al momento, en este caso, que estudiamos el Código Penal. Entender su enfoque. Cada vez que usted vaya a leer un texto, sea de laboral, de mercantil, de derecho internacional, el que fuere, es importante que usted primero indague sobre el autor de la obra, para usted poder entrar en un análisis más profundo al respecto. Eso es fundamental. 2, eso le va a usted a enseñar la formalidad en el estudio y en el análisis de las cosas. Cuando usted esté en el ejercicio de la profesión y usted tenga un caso, un cliente, usted tiene que conocer la historia de su cliente para poder asumir una mejor defensa al respecto. Todas esas cosas son importantes. Segundo, para que aprendamos a aplicar en concreto el conocimiento que nosotros tenemos o adquirimos en abstracto del derecho penal a través de todas las clases. ¿Por qué? Porque así es el ejercicio profesional. Esa es la realidad que a usted le va a tocar vivir. Los casos que usted va a atender como abogado litigante no van a ser perfectos, no va a ser una tabla de multiplicar, que 2 por 2 es 4 y como usted lo ponga, así va a ser el resultado. No. Hay situaciones que no cuadran en la vida real y sin embargo usted va a tener que buscarle la explicación. Ese es el derecho penal. Han hablado, es cierto, aquí hay, fíjense, aquí hay un poco de vanguardismo, aquí hay un poco de realismo mágico, de posmodernismo. Yo generalmente escribo en esa forma. Ahí hay apenas otra novela colgada, pero tengo muchas más que poco a poco están apenas empezando a colgar mis cosas en el sitio web. ¿Por qué escribo de esa forma? Porque así es la realidad de la vida. Yo les he explicado que no es cierto que nosotros podemos hablar de una escuela en específico o de un enfoque en específico. La realidad es que nosotros estamos en una época de eclecticismo, de tomar un poco de cada cosa.
Entonces hay una mezcla de todo. Cuando estamos hablando de el autor, no, de la personalidad, nos estamos refiriendo a cómo es el autor de una obra, no a la formación académica, a cómo es el autor. Si usted va a tomar en cuenta la formación académica, debe ser para indicar o explicar el por qué el autor ha escrito en determinada manera, pero no tiene una importancia real o el decir cuántos títulos tiene el autor. Por ejemplo, aquí se entiende que esta obra literaria, esta obra, tenga figura delictiva porque la autora es una abogada. Se entiende que realiza una novela para que lo analicen los estudiantes porque es una abogada educadora. La estructura de la obra, cuando estamos hablando de la estructura de la obra, nos estamos refiriendo al capitulado de la obra. Ya sea que la obra está estructurada en capítulos, puede ser que esté estructurada en temas, en unidades, en secciones, y a quien narra la obra, alguien dijo, la autora está narrando su historia. No, esa no es mi historia. Esa es una historia, y yo les conté que tiene un 98.9% de verdad. Hay un realismo mágico, porque claro, pusimos ahí un final positivo, muy bonito, ciertas cosas. Eso ocurre hace muchos años en Nigeria. Una persona me contó en la década del 90, que estaba alojando en un hotel boutique. La dueña era una inglesa. Se sienta en lo que me venían a buscar, a conversar conmigo sobre su historia. Yo le prometí que algún día yo la escribiría, y la escribí más de 20 años después. Estamos hablando que eso ocurrió en 1992, que estuve en Nigeria. Estaba estudiando en México mis maestrías y fui a un movimiento de estudiantes en aquella época. Yo me alojo en un hotel boutique y bajaba puntual a desayunar, y el grupo que me pasaba a buscar llama para decirme que había un cambio en los horarios porque algo había sucedido, que estaban terminando de arreglar el lugar del evento. Y la señora, la dueña, me dice, oiga, usted tan formal y jovencita, es puntual en su hora, y se sienta a conversar conmigo. Me dice, yo te voy a contar mi historia, ¿quieres oírla? Yo le dije que sí, claro que quería oírla, y le prometí que la iba a escribir. Entonces ella era una señora inglesa, una señora rubia, de los ojos azules, era ya una señora muy guapa, así que de joven debió ser muy linda. Y estando en Inglaterra, ella conoce, estando en Inglaterra, estudiando en la universidad, a un joven de raza negra, y se enamora del muchacho, y el muchacho se enamora de ella. Empiezan el romance. El joven, que era de Nigeria, la invita para presentársela a sus padres en Nigeria. ¿Cuál es la sorpresa? Que el joven era un príncipe de una de las tribus nigerianas. Todavía en toda África hay estas figuras, y en las tribus son muy pobres, que trabajan para los príncipes o los jefes, y son los jefes de la tribu los que mandan a los hijos a estudiar a Francia, a Inglaterra.
¿Cuál fue la sorpresa de la joven? Que la familia del muchacho no la aceptó. ¿Por qué? Porque decían que él era un príncipe. Y ella, por muy blanca, de ojos azules, era una plebeya. Ella estaba embarazada del muchacho. Él habla con los papás, trata de hablar con los papás, pero a veces hay situaciones que superan las intenciones que pueda tener un individuo. A él lo sacan de Nigeria y lo mandan para los Estados Unidos. Nunca supo ella de él. Ella se queda en Nigeria, con mucho esfuerzo, hace su vida, hace un dinero, una mujer que hablaba varios idiomas, y pone su empresa del hotel. Ella tuvo una hija, nunca más se casó, pero ella le transmite a esa muchacha esa experiencia negativa que tuvo con su padre y parece que eso le afectó a ella. Porque tuvo 5 hijos, cada uno de su papá, y no pudo entablar una relación permanente con el papá de ninguno de sus hijos. Cuando yo terminé la obra, yo me contacto con ellos. Ya la señora había fallecido. A sus nietos no les interesaba nada de la abuela. Hubo una nieta que sí, que es efectivamente la joven que estudia Derecho, ella vive en Uganda. Yo iba a ir el otro año a la presentación de la obra en Uganda, esta obra la publiqué yo en el 2017. Pero ahora con esto del COVID, pues yo ni siquiera el otro año voy a ir para África. Pero estas son, así en la vida real, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a proyectarnos, a analizar las cosas que nos plantean los profesores en abstracto, porque los salones de clases son laboratorios de ideas, y traerlas al mundo real. Bien, la próxima semana, recuerden nuestro horario teórico de clase teórica de 2 horas, y entramos el viernes, que tenemos 1 hora, a la segunda guía, que es identificar la figura delictiva, pero van a identificar los elementos constitutivos de ese delito. Ya había ahí una figura delictiva que no estoy de acuerdo porque eso no es delito, pero voy a guardar silencio y lo veremos la próxima semana. Aquí me tenía levantada la mano, debutó, y Rafaela, dime, hijo, ¿qué querías hablarme? Era solo para preguntar si todos los grupos debían hablar hoy, porque por lo menos el mío no presentó. Bueno, todos los grupos debieron hablar hoy. Como acuérdense que cada guía tiene una evaluación, pero esto es una evaluación que le suma, es decir, que es para favorecerle y no para restarle. Ya el que no habló hoy esta parte ya no la puede hablar la otra semana, porque la otra semana vamos a entrar de lleno al análisis de los elementos constitutivos del delito. A menos que tú quisieras hablar rapidito el nombre de tu grupo, o no. ¿Qué pasó con los otros muchachos, César? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no hablaste, hijo? Es que, no sé, como que estaban llamando y no me llamaron. No, mi amor, lo que pasa es que se estaban anotando y levantando la mano, y aquí yo llevaba un control. Ok. Disculpe, es que entré como 10 minutos tarde. Rafaela, ¿qué me querías decir, y Winston? Sí, profe. Así rapidito, que ya tengo la otra clase encima. Usted mencionó que había una parte donde se tenga que grabar por vía WhatsApp. No sé si es la segunda parte. O sea, entre el grupo se tiene que grabar. Bueno, en principio es en todas. Cada vez que tenemos un reporte, usted debe hacer las grabaciones y enviármela al grupo de WhatsApp. Esa es otra opción. César, ¿qué te me hiciste? César, ¿se salió ya? No, ahí está. César, ¿tú enviaste, hijo, la grabación del grupo? No. ¿Cómo así? Eso es algo que lo puede ayudar. Acuérdense que tienen que grabarse y enviarlo.
Ah, no, las de sesiones. enviarlos. Ajá, ¿no lo ha hecho? No. Bueno, Rafaela, eso es siempre. Oíste, no era nada más para hoy. Dime, Winston. Sí, profe, usted dice que lo tenemos que en la segunda parte En presentar. todas, ajá, No, así. eso no, ese tema no. Ok, Referente dime. a lo que era el delito. Puede ser una pregunta un tanto obvia, pero delito conforme a la legislación que tenemos nosotros como panameños Claro, en este preciso momento. sí, el código de ahorita. Ok, Pero listo. acuérdense, ustedes no son penal especial, pero lo que vamos a ahondar son elementos constitutivos del delito. Y esos elementos constitutivos del delito solamente los podemos identificar identificando la figura delictiva. O sea, siempre hago la aclaración por si acaso cuando usted comenta lo que está haciendo en penal, le dije, pero esto no es penal general. Sí, es penal general, pero para ver los elementos constitutivos del delito uno tiene que hablar de la figura delictiva, ¿no es cierto? Y es según el Código Penal panameño. Bien, mis niños lindos, los quiero, Dios me los bendiga. Amén, profe. Y me despido dándole gracias a Dios Todopoderoso, porque dentro de su infinita misericordia nos permitió realizar el conversatorio académico hoy. Salgo rapidito porque ya tengo la clase con el otro grupo. Los quiero, muchachos. Hasta pronto. Chao, profe. Hasta Chao, pronto, profe. profe. Chao, profe. En mi